segundo día de conferencia y enseñanza y vamos a iniciar con este tema, el día del Señor. Entonces, antes de ahondar en este tema y empezar a exponer, pues sería bueno que oremos para pedir la dirección del Señor en este tiempo. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente estar aquí tratando de entender un poquito más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que poco a poco podamos ir digiriendo estas verdades, comprendiéndolas, analizándolas, contrastándolas con tu palabra, Señor, para ver si son bíblicas genuinamente. Y si en nuestro corazón llegamos a ser persuadidos de que esta es tu verdad, entonces que la abracemos, que determinemos en nuestro corazón seguirla completamente por amor a ti, por obediencia a ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Por esto, Señor, te pedimos y por cada uno de los que está aquí presente escuchando, así como también de la gente que pueda estar escuchando en línea, te rogamos por todos nosotros para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para que abras nuestra mente y podamos entender y podamos comprender y todo sea claro, digerible, pero también nuestro corazón y no tengamos ninguna oposición moral hacia estas verdades. Por esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a hablar de el día del Señor. El día del Señor. Y para iniciar, pues vamos a hablar rápidamente de qué es el día del Señor, de qué estamos hablando cuando hablamos del día del Señor. Para decirlo de forma breve, el día del Señor es el día especial en que Dios nos manda santificar un lapso de 24 horas para Él y para su adoración religiosa. ¿Sí? Eso es el día del Señor, el tiempo especial que sucede, de hecho, cada 6 días, suceden 6 días y el séptimo, pues, es el día del Señor. Entonces, esos 6 días que suceden son en nuestro calendario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y cae el día del Señor en domingo. Entonces, de eso estoy hablando cuando hablo de el día del Señor. Entonces, vamos a iniciar hablando del día del Señor, porque desde nuestra doctrina, desde nuestra postura como presbiterianos, creemos que el día del Señor sigue siendo un mandamiento vigente para nosotros. Tenemos en la ley de Dios lo que conocemos como el cuarto mandamiento, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo, y creemos que ese mandamiento es vigente hasta nuestro tiempo y que tanto como debemos obedecer el mandamiento de no matarás, y si matamos estamos pecando, y tanto como debemos obedecer el mandamiento de no cometerás adulterio, y si cometemos adulterio pecamos, en ese mismo nivel, si tenemos el mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo, y si no santificamos el día de reposo, pecamos también. Entonces, de ahí también un poco entre para aclarar el tema, pero también para resaltar su importancia, porque amamos al Señor, queremos servir al Señor, el Señor es nuestro Rey, nuestro Dios, Cristo Jesús está sobre nosotros y ha sido puesto sobre nosotros como cabeza, según dice el Nuevo Testamento, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Rey de todas las cosas. Él dijo cuando resucitó, toda potestad me ha sido dada, Él es el Rey de todo y Él como nuestro Rey sigue gobernando sobre nosotros con su ley, los 10 mandamientos, y entre ellos está este cuarto mandamiento, y como servimos a este Cristo, queremos obedecer este cuarto mandamiento. Entonces, bueno, ahí la pregunta que surgen muchas preguntas, pero una de ellas es si acaso este cuarto mandamiento
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si acaso no es una cosa meramente del Antiguo Testamento, porque pues muchas personas piensan, pues así como ya no ofrecemos sacrificios, así como ya no tenemos un tabernáculo, un templo, ni un sacerdocio, del mismo modo deberíamos no tener un día de reposo. ¿Está todo bien? Ahí está. Entonces algunas personas piensan, debemos no tener ese día de reposo, así como debemos no tener sacrificios sangrientos, como holocaustos y todo ese tipo de cosas. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces estábamos diciendo, quizá la gente de repente piensa, esto del día de reposo es una cosa del Antiguo Testamento, una cosa de judíos, nosotros como cristianos del Nuevo Testamento no debemos tener esta práctica de lo del día de reposo, del sabbat cristiano, porque eso es una cosa de hebreos, de judíos del Antiguo Testamento y que caducó junto con los sacrificios y los holocaustos y todo eso, ¿no? Existe esta idea junto con muchas otras. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar es precisamente la vigencia del día de reposo, ¿sí? Que va a ser, de hecho, la primera cosa que vamos a tratar. La vigencia del día de reposo. Es decir, vamos a preguntar, ¿acaso sigue vigente esto del día de reposo? ¿Es un mandamiento que sigue vigente para nosotros? ¿Cómo fundamentamos esto? ¿Por qué no creemos que caducó junto con las leyes del Antiguo Testamento que nosotros ya no observamos, ¿no? ¿Sigue vigente? Sí, sí. ¿Por qué? Ahora, solamente antes de entrar de lleno hasta esto de la vigencia del día de reposo, quiero responder rápido a dos objeciones fáciles de responder y por eso quiero responderlas primero. Dos objeciones que se levantan usualmente contra esto del día de reposo. Las voy a anotar nada más para que siempre tenga mucha estructura todo esto del tema. Objeciones. Objeciones. Y la primera objeción que quiero responder rápidamente es esta que dice, Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Entonces, y es posible que ustedes hayan escuchado esto cuando de repente hablamos del día del Señor, del día de reposo, y entonces la gente dice, no, no, nosotros no guardamos el día de reposo, los cristianos, es decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Cristo es nuestro reposo y como Cristo es nuestro reposo, pues ya no necesitamos nada de días de reposo ni nada, ¿no? Esa es la lógica que mucha gente utiliza, pero vamos a responder a esto. ¿Por qué que Cristo sea nuestro reposo? Porque de hecho esto es bíblico. Esta afirmación es bíblica. Es verdad que Cristo es nuestro reposo y no cabe duda de eso. Pero ¿por qué esto no significa que ahora quede cancelado el día de reposo? ¿Por qué? Voy a explicarlo de esta manera. Porque no todas las cosas que se cumplen en Cristo del Antiguo Testamento quedan canceladas para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos decir también que Cristo, y esto lo dice la Biblia también, es nuestro esposo. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Pero qué? ¿Vamos a decir ahora que los esposos quedan abrogados para el Nuevo Testamento? Claro que no. Nadie cree eso. Nadie dice, ahora no podemos casarnos porque el ser esposo está abrogado, porque ahora Cristo es nuestro esposo, ya no hay más esposos. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. También se dice que Cristo es nuestro pan del cielo que descendió. Ahora comer pan está abrogado entonces. Claro que no, ¿verdad? Cristo es eso, claro que sí. Cristo es nuestro pan, Cristo es nuestro esposo, por supuesto que sí. Pero eso no significa que ahora el pan está abrogado y ser esposo está abrogado, ¿cierto? Entonces, es verdad que Cristo es nuestro reposo. Pero eso no significa que el día de reposo necesariamente está abrogado. Entonces, no tenemos nada en contra de esta declaración, pero sí tenemos que dejar bien claro que aunque esto es verdad, no implica que se cancela el día de reposo necesariamente. Esa es una objeción que rápidamente quería responder. Y luego hay una segunda, que es todos
los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Esto es algo que incluso puedo compartirles a veces cuando he llegado a hablar del Día del Señor, incluso en redes sociales o cosas así, y de repente hago una publicación sobre el Día del Señor en Facebook o lugares como estos, y de repente no falta el que después de que yo hablo del Día del Señor pone un comentario. Todos los días son del Señor. Eso es todo, ¿no? Como una especie de, eso que estás diciendo no tiene sentido, porque todos los días son del Señor. Y es muy común esta objeción. Todos los días son del Señor. Ok. Nuevamente, no tenemos nada en contra de la objeción como tal, de la declaración como tal. ¿Objetamos que todos los días son del Señor? No, todos son del Señor. Claro que sí. Amén a eso, por supuesto. Pero, ¿acaso el hecho de que todos los días sean del Señor implica que Dios no puede tener un día especial? No. ¿Saben por qué? Porque lo mismo sucede cuando Dios le dice al pueblo de Israel, de entre todos los pueblos de la tierra a ti te he visto, pero ¿todos los pueblos son del Señor, sí o no? Pues en un sentido, como Él es el Señor de todas las cosas, en un sentido, pues todos los pueblos son de Dios, ¿no? Dios es Dios sobre los filisteos, sobre los sidonios, sobre los moabitas, ¿no? Todos los pueblos le pertenecen a Él, pero de entre todos esos hay un pueblo que le pertenece a Él de un modo mucho más especial, ¿cierto? Es el pueblo de Israel. Un pueblo con quien Él tiene una relación mucho más cercana, que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿todos los pueblos le pertenecen a Dios en un sentido? Claro que sí, pero hay uno que le pertenece a Él de un modo más especial, por lo menos en el Antiguo Testamento, que fue Israel. Ahora, en ese mismo sentido, ¿son todos los días del Señor? Sí, son todos los días del Señor, claro que sí, pero Él tiene de entre todos esos días que son de Él, uno que Él dice, este es especial, este quiero destacarlo, resaltarlo. Aunque todos son míos, este quiero que sea de una calidad distinta. Ahora quiero explicarlo también de este modo. Digamos que todos los días salgo a trabajar en un turno de 8 horas, tiempo completo, y cada que salgo a trabajar yo voy y hago eso que hago en mi trabajo para mi esposa, ¿no? Porque digo, quiero darle una buena casa, estabilidad económica, quiero que mi esposa esté bien, que tenga un futuro, comodidad para mi esposa. Entonces, cada día cuando salgo a trabajar digo, esto lo hago por mi esposa, por mi familia, ¿no? Entonces un día llego yo de trabajar y mi esposa me dice, ay, amor, quiero ver si puedes dedicar un día para mí. Y yo le digo, pues, ¿qué te pasa? Todos los días son para ti. ¿Qué crees que voy a hacer 8 horas allá afuera? Eso es para ti, ¿no? Pero ella no se refiere a eso, ¿verdad? Ella no se refiere a eso. Cuando dice, quiero que dediques un día para mí, se refiere a que no vayas y trabajes, que te quedes y hagamos cosas juntos, ¿cierto? Ahora, en ese mismo sentido, todos los días vivimos para Dios y debemos vivir para Dios y glorificar a Dios, claro que sí. Pero de repente Él dice, oye, espera, quiero que dediques un día para mí. ¿Qué le vamos a decir? Dios, pero espérate, que no te das cuenta, todos los días estoy viviendo para tu gloria, yo voy a mi trabajo para tu gloria, juego videojuegos para tu gloria, voy al cine para tu gloria. Pero no es a eso de lo que Él se refiere, ¿verdad? Es un día diferente, de una calidad distinta, un día donde voy a dejar el cine, voy a dejar mis ocupaciones normales, voy a dejar esas cosas que usualmente hago y voy a dedicarme completamente a estar con mi Señor. Entonces sí, claro que todos los días son del Señor en un sentido. Así como yo le puedo decir a mi esposa, todos los días salgo a trabajar para ti. Sí, pero Dios dice, dame un día especial, distinto. Ese es el día del Señor. ¿Ok? Entonces, para responder esas dos objeciones. La tercera objeción es en donde nos vamos a quedar más tiempo y donde vamos a estar hablando un poquito más de esto de la vigencia del día de reposo, lo que les estaba comentando hace un momento. Esta objeción es que el día de reposo es cosa del
Antiguo Testamento. El día de reposo es cosa del Antiguo Testamento o es cosa de judíos. Cuando se terminó el Antiguo Testamento, se terminó el día de reposo y nadie se supone que deba seguir observando ese ritual o esa ceremonia porque fue una cosa del Antiguo Testamento. ¿Okay? Esa es la tercera objeción. Y entonces vamos a tratar de responder esta objeción, cuya respuesta va a ser un poquito más larga. Pero antes de entrar a esta tercera objeción, donde con todo esto estamos tratando de probar la vigencia del día de reposo, que sigue siendo algo vigente para nosotros como cristianos del Nuevo Testamento. Entonces, antes de entrar a esta tercera objeción, ¿hay alguna duda hasta dónde vamos? Listo. Entonces, vamos a esta tercera objeción. El día de reposo es cosa del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a argumentar. Permítanme borrar esto. Voy a anotar algunas cosas más. La tercera objeción, y aquí vamos a anotar, ¿por qué esa tercera objeción, que es cosa del Antiguo Testamento? ¿Cómo vamos a esa tercera objeción? Número 1, diciendo que el día de reposo es parte de la ley moral. Parte de la ley moral. Esa es la primera cosa que vamos a decir para objetar esta objeción, vaya, ¿no? Que el día de reposo es parte de la ley moral. Entonces, ¿saben ustedes, han escuchado esta distinción entre ley moral, civil y ceremonial? Aquí veo dos personas que dicen que sí. ¿De acá lo han escuchado? Más o menos. De todos modos, me parece que será bueno darle una pequeña explicación. La ley de Dios, las leyes de Dios, especialmente las del Antiguo Testamento, pueden dividirse en tres grupos. Son ley moral, ley civil o judicial y ley ceremonial. ¿Okay? Entonces, vamos a explicar de qué se tratan cada una de estas. La ley moral es aquella porción de la ley de Dios que no caduca ni pierde validez, sino que trasciende toda época y cultura. ¿Sí? Aquella porción de la ley de Dios que no caduca ni pierde validez, sino que trasciende toda época y cultura, atando a todos los hombres de todas las épocas a su obediencia. ¿Sí? Esa es la ley moral. Y en esa ley, que trasciende toda época y cultura, a lo que nos referimos es que las leyes que están aquí, del Antiguo Testamento, las leyes que están en este grupo de ley moral, son leyes que establecen cosas que son malas hoy y por todos los siglos que dure la humanidad, o que son buenas hoy y para todas las edades y para todas las culturas. Son leyes que no cambian de acuerdo a cultura y cultura. No son cosas como, por ejemplo, si alguien puede decir, no, pues es que en nuestra cultura lo educado es que cuando saludas a alguien, pues le das la mano. Pero quizás en otra cultura, no sé, digamos, la cultura china, tienes que hacer una especie de inclinarte, ¿no? Y en cada cultura cambia. Y sí, hay cosas que en cada cultura cambian. Y cosas que en el Antiguo Testamento se hacían y ahora no se hacen porque la cultura nuestra es distinta a la del Antiguo Testamento. Claro que sí. Pero la ley moral nos habla de cosas que no cambian. Leyes que permanecen siendo las mismas y siempre van a ser las mismas por todas las épocas, por todas las edades, en cualquier lugar, aquí y en China. ¿Cómo qué cosas? Bueno, como por ejemplo, no matarás. No matarás. Es un mandamiento que nos dice algo que es malo, que siempre ha sido malo, que siempre será malo, aquí y en China hace 1000 años y dentro de 1000 años. No va a dejar de ser un mandamiento. No va a dejar de ser algo que si nosotros violamos y matamos, Dios va a considerar como pecaminoso. Eso siempre va a ser malo.
Pero una que no sería una ley moral, por ejemplo, es que en el Antiguo Testamento se decía que cuando una persona, vamos a decirlo así, cuando una persona quería ir al baño, tenía que tomar una estaca, salir del campamento y con esa estaca tenía que cavar un hoyo en el suelo y ahí colocar sus necesidades. Después de hacer lo que había hecho, cubrirlo y regresar a su casa. Era una ley en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿acaso vamos a decir que ahora tenemos que hacer eso todavía? ¿Y que quien no tiene su estaquita y va al baño fuera de su casa está pecando? Claro que no. No creemos eso, porque hay leyes del Antiguo Testamento que pertenecían a aquella época, aquel tiempo, que obviamente no tenían pues la tecnología o los desarrollos que ahora tenemos y recurrían a eso, ¿no? Entonces, hay leyes que obviamente eran de esa época, pero otras que son la ley moral, que son para siempre. Ahora, para ser más concreto, en la ley moral están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley moral. Y cada una de las cosas que se enumeran en los 10 mandamientos, cada uno de esos 10 mandamientos son la ley moral. Y entonces cuando Dios dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esto es malo desde el tiempo de Israel y hasta nuestro tiempo. Si alguien hoy tiene dioses ajenos delante de Dios, está pecando tanto como un israelita en aquel tiempo. Y si dentro de 1000 años alguien tiene dioses ajenos delante de Dios, igualmente estará pecando, ¿no? Cada uno de los 10 mandamientos son leyes morales porque no cambian, no caducan, no pierden validez, no importa la época, cultura, edad o lo que sea. ¿Okay? Hasta ahora, ¿queda claro cuál es la ley moral? Así es. Y son concretamente los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, luego está la ley civil judicial, civil o judicial, que, para darle una definición también, la ley civil es ese grupo de leyes, relacionadas con el buen funcionamiento de la vida social del pueblo de Israel, la ley civil. Leyes, ese grupo de leyes relacionadas con el buen funcionamiento de la vida social del pueblo de Israel. Un ejemplo de esto, un ejemplo de la ley civil o judicial. Un ejemplo de esto es lo de la estaca que decíamos hace un rato. Eso es evidentemente una ley judicial, una ley para que el pueblo de Israel funcione de una manera óptima. Si cada quien fuera dejando sus necesidades donde le placiera, eso contribuiría a que esté un poquito mal la sociedad, apestosa, con enfermedades, con infecciones, ¿cierto? Entonces Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a la sociedad de Israel y les da una ley sobre ir, cavar un hoyo, hacer las necesidades, cubrirlo, para contribuir al buen funcionamiento social del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Hay otras leyes, por decir un ejemplo, en donde Dios le dice a los israelitas, cuando tengas una casa, construyas una casa como esta, por ejemplo, y hay una escalera para subir al techo, Dios dice en una ley, vas a poner una barda alrededor de todo tu techo, porque si alguien llega a subir y por alguna razón se tropieza y se cae, y tú no tenías una barda, es tu culpa, porque no cuidaste poner una barda y el que se cayó y se hirió, se cayó y se hirió, no se cayó, pero se hirió por tu culpa porque no tenías barda, ¿no? Pero si la pones, estás cuidando a tu prójimo, ¿no? Entonces estaba esta ley. Ahora eso significa que nosotros, cada que hacemos una casa como esta, o que por ejemplo esta casa que no tiene una barda, ¿es una casa pecaminosa? Claro que no. Claro que no. Esta es una ley civil judicial. Esta es parte de esas leyes que no trascienden para nuestro tiempo, que no nos indican algo que necesariamente iba a ser pecaminoso o vinculante para siempre, ¿no? Entonces, ley civil, judicial, son esas leyes para el buen funcionamiento social del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, como eso que claramente es para el buen funcionamiento social del pueblo de Israel, ¿no? Pero, entonces, dejando las leyes civiles judiciales, estaban las leyes ceremoniales también, las cuales, vamos a darles esta definición, la ley ceremonial trata de todos los asuntos relacionados a la adoración a Dios en el templo, en el tabernáculo y con el sistema sacrificial y sacerdotal del Antiguo Testamento.
La ley ceremonial trata de todos los asuntos relacionados a la adoración a Dios en el templo, el tabernáculo y con el sistema sacrificial y sacerdotal del Antiguo Testamento. Entonces, ejemplos de leyes que eran leyes ceremoniales. Y entonces para eso voy a recurrir a la ayuda de ustedes. ¿Qué leyes eran leyes ceremoniales? ¿Qué se les ocurre? Lo de los sacrificios, claro, que Dios mandó y dio leyes muy específicas para ofrecer sacrificios. Esto era parte de la ley ceremonial, era parte de la adoración formal a Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Sacrificios, sí, sí, sí. Lo de las ofrendas también, así es, efectivamente. ¿Qué otra cosa? ¿La vestimenta de quién? De los sacerdotes y de los levitas, por supuesto. Y había una vestimenta, un código de vestimenta muy estricto que tenían que cumplir por ley. Y eso era parte de la ley ceremonial, por supuesto. ¿Hay alguna otra cosa que se les ocurra? Casi todo lo de la adoración del antiguo, ¿no? Efectivamente. Una de estas cosas de la adoración, fíjense, es los días festivos del Antiguo Testamento. Que nosotros ya no guardamos la fiesta de las enramadas y la fiesta del no sé qué, ya no, ya los panes sin levadura, ya no hacemos eso. ¿Por qué? Pues porque eso era parte de la ley ceremonial. Y tal como ya no ofrecemos inciensos, ya no ofrecemos holocaustos, ya no tenemos que vestirnos con un pectoral y con una mitra aquí, ya no tenemos un tabernáculo. Así de esa misma manera tampoco tenemos ya los días festivos del Antiguo Testamento, como la fiesta de las enramadas, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque todo era parte de la ley ceremonial, que era una ley para el Antiguo Testamento y no para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí tenemos tres tipos de leyes. Y de estas tres, únicamente un tipo de ley continúa para nuestro tiempo y es la ley moral. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo todo esto responde a la objeción de que el día de reposo o el día del Señor es cosa del Antiguo Testamento? Bueno, para este punto debe empezar a ser un poco claro. La objeción de que el día de reposo es un Antiguo Testamento tiene sentido únicamente si el día de reposo es parte o de la ley civil o de la ley ceremonial. Esas son las cosas que se quedan en el Antiguo Testamento y que no pasan para el Nuevo Testamento. Ley civil o ley ceremonial. Pero el día del Señor, el día de reposo, ¿a cuál de estas tres categorías pertenece? Bueno, me parece que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Pertenece a la categoría de ley moral. Hay aspectos, lo que sí podemos decir, hay aspectos del día del Señor, del día de reposo, hay aspectos ceremoniales, por supuesto, hay aspectos civiles en el día del Señor, claro que sí, y esos aspectos ceremoniales del Antiguo Testamento, eso sí se van, esos aspectos civiles del Antiguo Testamento vinculados al día del Señor, eso sí se van, pero el principio moral del cuarto mandamiento se permanece porque es parte de la ley moral. Y eso significa que es una ley que es vigente por toda época y cultura hasta nuestro tiempo. Y tanto como no matarás es vigente para nosotros, así acuérdate del día de reposo es vigente para nosotros, ¿no? Bueno, para responder a la objeción de que es cosa del Antiguo Testamento. Cuando notamos que lo del cuarto mandamiento es parte de la ley moral y esas leyes pasan hasta nuestro tiempo, pues tenemos que aceptar que el cuarto mandamiento también pasa hasta nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿ninguna otra comentario o pregunta? Ok. Hay muchos más argumentos que podemos elaborar aquí, sencillas hasta ese punto. Y quiero ahora pasar a un asunto más práctico, que es, ok, hablamos ya de la vigencia del día de reposo, esa fue la primera cosa entonces de la que hablamos, ya, el primer tema fue la vigencia, pero ahora hablemos de lo que podemos denominar la observancia del día de reposo.
la observancia del día de reposo, que es básicamente responder a la pregunta de cómo guardar el día de reposo o cómo santificar el día de reposo. Pues porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que pues tenemos que aprender cómo santificarlo. Entonces, este segundo punto, acabamos de terminar de ver la vigencia. Este ya está. En la observancia respondemos a cómo santificar el día de reposo. Y en este punto hay que recurrir específicamente al texto de Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 8, 9, 10 y 11. Todas esas secciones, el cuarto. Lo voy a leer. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Okay. Lo primero que encontramos es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en esa frase encontramos la oración. Y esto parecerá un poco obvio, porque dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aunque suene obvio, porque ahí dice literalmente día de reposo, me parece que en el contexto en donde vivimos es necesario mencionar que parece no ser tan obvio. Porque ahí dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo. ¿Qué es esto? Un día completo, todo el día. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas piensan, fui a la iglesia, fueron 2 horas de servicio, salgo de la iglesia y ya cumplí con esto de acordarme del día de reposo. Ya cumplí, ya guardé, ya no me tengo que preocupar por eso, ahora ya puedo ir, qué sé yo, al cine, al zoológico, donde yo quiera, con mis amigos, a ver películas, lo que sea, ¿no? Y mucha gente piensa entonces, fui allá 2 horas nada más, o lo que sea que dure el servicio, terminé, cumplí. Pero el mandamiento es acuérdate del día de reposo. No dice acuérdate de las 2 horas de reposo para santificarlas. Dice acuérdate del día de reposo. Entonces, ¿cuál es la duración del día de reposo? Es un día completo. Todo el día. Todo el día se supone que tenemos que estar observando lo que el cuarto mandamiento nos pide. No solamente unas cuantas horas del servicio en la mañana y tal vez un par de horas más en el servicio de la tarde. Es todo el día. ¿Sí? Bueno, dejamos claro ese punto porque dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo. Pero bueno, quiero mencionar un segundo punto aquí y esto es el deber fundamental. El deber fundamental de la observancia o del guardar el día de reposo. ¿Cuál es el deber fundamental? Y aquí quiero dejar claro esto. El deber fundamental del día de reposo no es abstenernos lo más que podamos de actividad. No es ir a todos los servicios que la iglesia hace. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hay personas que pueden pensar, yo en el día del Señor, el domingo,
no hago ningún trabajo, me quedo todo el tiempo quieto en mi casa, no hago nada, estoy sin trabajar. Entonces, ¿saben? Yo guardo el día de reposo, pero de una forma preciosa. Claro que no, porque de eso no se trata el día de reposo, no se trata nada más de restar todas las actividades que yo pueda. Y otras personas piensan, el día de reposo, el día del Señor, yo voy a la iglesia, cada actividad que sea, mañana y una reunión de oración, voy, luego más tardecito está la escuela dominical, voy, luego está el servicio de adoración, voy, luego el pastor me llama a comer a su casa, voy, luego el servicio de la tarde, voy, y en todas las cosas estoy. Yo guardo preciosísimo el día de reposo. Pero ¿saben qué? No necesariamente, no necesariamente. Bien podríamos estar súper involucrados en todas las cosas que haga la iglesia durante todo ese día y no guardar el día de reposo y no estar obedeciendo y no cumplir con el deber fundamental del día de reposo. ¿Saben a qué se parece eso? Se parece a la persona, a los fariseos en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento con Jesús, que Jesús los confronta y les dice, ¿habéis oído que se les dijo no matarás? Pero yo les digo que cualquiera que odia a su hermano en su corazón ya es culpable de juicio. Y el fariseo podía decir, no hombre, yo cumplo súper bien ese mandamiento porque yo nunca he matado a nadie. Pero sorpresa, esto va más allá. Se trata de tu corazón. Se trata de tu corazón. Y si en tu corazón tú no estás obedeciendo y no estás haciendo lo que se pide, bien podrías tú nunca haber matado, pero estás rompiendo el mandamiento. Y lo mismo aplica aquí. Hay un deber fundamental y el deber fundamental no es abstente de todas las actividades, ni tampoco involúcrate en todas las actividades. El deber fundamental va más allá. ¿Y saben qué es? Es comunión con Dios. Lo voy a anotar ahí porque es muy importante. Comunión con Dios. Es justamente como lo que decíamos hace un momento con el ejemplo de mi esposa. Y un día, acuérdense, ¿no? Este ejemplo en donde ella me dice, oye, amor, me gustaría que apartaras un día para ti y para mí, ¿no? Y digamos que yo lo aparto y le digo a la gente de mi trabajo, oigan, les llamo y les digo, oigan, necesito un día libre, quiero pedir un día libre, quiero aprovechar, no trabajo nada. Y mis propios deleites, digamos que a mí me gusta mucho ver el fútbol y digo, voy a dejar la tele apagada, no voy a ver ningún programa de televisión, voy a estar todo el tiempo con mi esposa, pero estoy yo allí con ella y en mi corazón estoy pensando, ay, qué pesado es esto, qué desagradable estar con ella, pero ella me lo pidió, ni modo, aquí estoy, ¿no? O sea, de verdad, imagínense, yo estoy allí, yo cancelé mi trabajo, yo estoy presente con ella, pero ¿estoy haciendo realmente lo que ella quería? Claro que no, ¿no? Porque lo importante era mi corazón con ella, ¿cierto? Entonces este es el mismo punto en el día del Señor. Bien podemos abstenernos de muchas cosas, entrar es comunión con Dios. Y si nosotros por medio de la adoración que tenemos en la iglesia o lo que sea que hagamos, no buscamos comunión con Dios y no tratamos de alcanzar esa comunión con Dios, entonces no estamos guardando en absoluto el mandamiento, ¿no? Este es el deber fundamental. ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde inferimos o deducimos que ese es el deber fundamental? Bueno, el cuarto mandamiento, cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día dice, es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Se trata de Él. Es un reposo para Él. No es reposar por reposar. No es ir a la iglesia por ir a la iglesia, como si fuera un fin en sí mismo. ¿Es para quién? Es para Él, para estar con Él, tener comunión con Él. Bueno, ese es el deber fundamental, comunión con Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? En ese punto tenemos que enfatizar algo importante y es que cuando vamos y pensamos en estos términos, tenemos que darnos cuenta que ninguno de nosotros cumple con el cuarto mandamiento como debería. Ninguno de nosotros cumple con el cuarto mandamiento como debería. Y es que
analicémonos y pensemos, preguntémonos. ¿Acaso yo puedo decir, acaso nosotros podemos decir, cada domingo que pasa, busco a Dios como Él merece ser buscado? Y tengo comunión con Dios y mi alma tiene comunión con Él como debería, como Él lo amerita. Y sacio la sed de mi alma en Él y en su gloria, como Él es digno. Yo creo que nadie de nosotros puede responder realmente esa pregunta. Nos distraemos, empezamos a pensar cosas fuera de lugar, empezamos a tener pensamientos de qué ser yo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones. Nos distraemos, nuestro corazón no está completamente en Él. No cumplimos perfectamente el cuarto mandamiento. De hecho, nadie lo hace. Pero eso nos debe llevar a la humildad y a que tal vez nosotros como presbiterianos bien podemos ser un grupo que decimos, ¿creemos en el día del Señor? Claro que sí. O ¿creemos en el día de reposo? Claro que sí. Pero jamás debemos pensar, oh, pobre gente de afuera que no guarda el día del Señor como nosotros. Oh, pobres diablos de allá afuera que no son tan puros y rectos y piadosos como nosotros, que sí guardamos el día de reposo. ¿Saben qué? No lo guardamos. No lo guardamos. Y los mejores de nuestros intentos no lo guardan. Pero aunque esa sea la realidad, no debemos dejar de luchar por obedecer lo que nuestro Señor nos pide. Entonces, bueno, por eso quería dejar claro este punto del deber fundamental del día de reposo. Ahora sí, vamos a hablar de los, en tercer lugar, deberes y prohibiciones específicos. Deberes y prohibiciones. En el cuarto mandamiento leemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y vamos a tomar dos palabras. Cuando se dice reposo, la palabra que se usa en hebreo es una palabra que significa cesar o detenerse. Entonces, básicamente es, acuérdate del día de cesar, acuérdate del día de parar, acuérdate del día de detenerte, ¿no? Y la pregunta ahí es, ¿detenerme de qué? ¿Qué cosas tengo que detener? ¿Qué cosas tengo que parar? ¿Qué cosas tengo que pausar y ya no hacer? A eso nos referimos con prohibiciones. Hay cosas que tienen que reposar en ese día, descansar, dejar de hacerse. Pero dice, acuérdate del día de reposo, y luego dice, ¿para qué? Para santificarlo. Y cuando hablamos de santificar, estamos hablando de tomar algo y dedicarlo para Dios. Eso es santificar. Y entonces ahí es donde hablamos de nuestros deberes, las cosas a las que debemos dedicarnos en ese día. Entonces el mismo mandamiento nos dice que hay cosas que deben quedar en cierto sentido prohibidas, que deben cesar, y cosas que debemos dedicar al Dios, que son nuestros deberes. Entonces simplemente nos preguntamos, ok, ¿cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son prohibiciones en ese día? Vamos a ponerlo de esta manera. Debemos dedicarnos a actos de adoración religiosa, que eso es justo lo que decíamos el día de ayer. Ustedes recordarán seguramente, y si no lo tienen en sus notas, el día de ayer estábamos hablando que la adoración religiosa puede dividirse en tres tipos de adoración. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Adoración pública, ¿qué más? Privada y qué? Y familiar, exactamente. Debemos dedicarnos a actos de adoración religiosa como adoración pública, privada y familiar. ¿Qué significa eso? Pues que el día del Señor, el día de reposo, es el día especial para hacer el servicio de adoración pública, que es lo que nosotros conocemos como pues el culto que tenemos en las iglesias, ¿no? Es el día especial para tener adoración familiar, para reunir a todos en la familia, esposa, hijos, y decir, vamos a leer juntos la Biblia, vamos a orar juntos por nuestras necesidades o preocupaciones, vamos a estar aquí juntos adorando a Dios. Y también es el tiempo especial, el día del Señor, para que cada quien en lo secreto, en lo íntimo, busque a Dios. Y a veces quizás, y
quiero decir esto suponiendo que conozco un poco de la experiencia cristiana. A veces, tal vez, tenemos esta sensación de: "Creo que no leo mi Biblia suficiente, tanto como debería. Creo que en mi vida no oro tanto como debería. Creo que debería orar más, creo que debería leer más mi Biblia". Y muchas veces, quizá como cristianos tenemos esta sensación de: "Creo que debería hacer esto más". Y amaríamos tener ese tiempo, y a veces la vida es tan ocupada y no tenemos tiempo para eso. Pero entonces es aquí justamente donde viene este regalo de parte de Dios, el día del Señor, donde Él nos dice: te libero de tus otras ocupaciones, de tu vida, te libero de tu trabajo, te libero de tus diversiones cotidianas, te libero de eso. ¿Para qué? Para que puedas dedicarte a lo que tu corazón realmente ama. Porque si tú eres cristiano, realmente lo que más amas, aunque muchas cosas de repente se filtran por allí, pero lo que más amas es la comunión con tu Dios. Claro que sí. Y entonces ese tiempo que tú en tu corazón has dicho: "Cuánto quisiera leer más la Biblia, cuánto quisiera orar más, sé que necesito hacerlo, sé que mi alma necesita eso", Dios nos da este día como un regalo para que podamos hacer precisamente ese tipo de cosas, en público, en la familia y en los. Ya el día de ayer mencionamos algunos textos como base de estas 3 tipos de adoración, así que no vamos a repetir esto aquí, solo para mencionar, estos son los deberes particulares del día del Señor, los actos de adoración religiosa, ¿okey? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Buena pregunta, muchas gracias. Eh, Ninguna de estos 3 tipos de adoración tienen que ser necesariamente solo en el domingo, solo en el día del Señor. Ninguno de estos 3 tienen que ser solo ahí, pero lo que sí es que estos 3 tienen que ser por lo menos ese día, necesariamente. Lo que quiero decir es esto: si nosotros no hacemos un servicio de adoración pública un jueves, no estamos pecando. Si nosotros no hacemos un servicio de adoración pública un miércoles, no estamos pecando. Pero si nosotros como cristianos no hacemos un servicio de adoración, pudiendo hacerlo, teniendo todo para hacerlo, no lo hacemos un domingo, entonces estamos pecando. Y a eso me refiero con el día que sí debe hacerse, es el día del Señor. Ahora, lo que estoy diciendo es, este no es el único día, podemos hacerlo otros días, pero en los otros días el servicio público es opcional, podemos hacerlo o no hacerlo libremente. Pero en el día del Señor no tenemos esta libertad opcional, debemos hacerlo en el día del Señor. Ahora, en cuanto a la adoración familiar y la adoración secreta o privada, esa sí tenemos que hacerla no solo en el día del Señor, tenemos el deber de parte de Dios de hacerla todos los días. Todos los días ir en secreto delante de Dios a leer nuestra Biblia, a orar, a tener comunión con Dios. Todos los días con nuestra familia reunirnos y decir: "Vamos a buscar a Dios en oración, en su palabra, vamos a cantar alabanzas a Él", todos los días. Y esa sí, no es opcional, esa sí tenemos que hacerla todos los días, a menos, claro, de que ocurra algún evento de fuerza mayor porque tengamos que no hacerla. Por ejemplo, si de repente, todos en la familia, no sé, el padre de familia salió de un viaje de trabajo y el hijo se fue a un torneo de fútbol y etcétera, y todos están repartidos, pues bueno, la situación no permite que haya, okey, no pasa nada, ¿no? Pero si se puede, si todos están en casa, se debe hacer. Y la adoración secreta, pues es así, la podemos hacer estemos de viaje o estemos donde estemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a estos 3 tipos de adoración. ¿Responde eso a la pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Y sí, todo esto que acabas de narrar, hermano, es un muy buen modelo de cómo podríamos, ocupar nuestro tiempo en un día del Señor. Digo, no digo que necesariamente ese orden de actividades todos tengamos que hacerlo, pero es una muy buena idea, por ejemplo, de algo que así, tomarlo así como lo decías, se escucha padrísimo, se escucha un día del Señor muy bonito, totalmente dedicado para el Señor, muy bonito. Y creo que justo en ese punto quiero enfatizar algo. Esto, como decíamos que ahorita es esto de comunión con Dios, y justamente en ese punto de que el día del Señor es comunión con Dios, yo lo que quería enfatizar, ahorita que estabas hablando, me me pareció necesario o útil mencionarlo, y esto es que a veces la gente
piensa en esto del día del Señor y que queremos guardar el día del Señor, y la gente piensa que es una cuestión legalista, es una carga pesada, una ley horrible, pesada, que es restrictiva, es una jaula que nos encierra. Y a veces la gente suele pensar en términos de esto, ¿no? Pero imagínense, comunión con Dios, ¿eso es pesado? Buscar a nuestro Señor a quien amamos, ¿eso es restrictivo? ¿Eso es una jaula? O sea, de verdad. Es como si, regresando al ejemplo de mi esposa me pidiera un día donde deje de trabajar ese día, deje de ver mis partidos de fútbol o mis videojuegos o lo que sea ese día y esté yo solo con ella y yo le diga, ay, amor, es que esto es súper restrictivo, estar todo el día contigo, qué pesado. O sea, se supone que si la amo, yo voy a decir, padrísimo, me encanta, tú y yo solos todo el tiempo, estemos, vayamos a ver una película, vayamos a caminar, vayamos a, qué sé yo, juntos tú y yo, porque nos amamos, ¿cierto? Eso no es restrictivo, si la amo con todo mi corazón y si ella me ama, es un placer, es un deleite. Y lo mismo en el día del Señor, si es comunión con Dios el deber fundamental, ¿cómo puede ser que la gente diga, esto es pesado, restrictivo, es una jaula? Claro que no, es precioso. Pero bueno, eso para enfatizar un poco, ahorita que hablaba el USAID, me pareció que iba por ese camino. Pero bueno, vamos a continuar, a menos de que alguien tenga alguna otra pregunta o duda. Sigamos, sigamos entonces. Bueno, ahora sí, entonces, las prohibiciones. Debemos abstenernos de dos cosas: trabajos cotidianos y recreaciones cotidianas. Ok. Trabajos cotidianos y recreaciones cotidianas. Debemos abstenernos de esas dos cosas. Ahora, para recordar un enfoque muy sano, el enfoque de lo histórico, quiero mencionar que es justamente esas, las dos cosas que se mencionan en el Catecismo Mayor de Westminster, que es uno de los documentos más importantes de la Iglesia Presbiteriana. En el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 117, dice esto. La pregunta es, ¿cómo ha de santificarse el Sabbat o el día del Señor? Y la respuesta dice, el Sabbat o el día del Señor debe santificarse por medio de un reposo santo en todo ese día, no solo de las obras que en todo tiempo son pecaminosas, sino aún de aquellos empleos y recreaciones mundanales que son lícitos en los otros días. Y entonces menciona dos cosas de las que debemos reposar: aquellos empleos y recreaciones mundanales que son lícitos en otros días. Esto es parte de nuestra tradición presbiteriana, de nuestra herencia reformada. Hay dos cosas que en el día de reposo deben cesar, debemos abstenernos de ellas, son trabajos cotidianos o empleos y recreaciones. En el Catecismo Mayor de Westminster dice recreaciones mundanales, aquí les ponemos recreaciones cotidianas. ¿Qué son estas? ¿Qué abarcan estas? Trabajos cotidianos significa, por un lado, evidentemente, tal como dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, etcétera. Y ustedes recordarán esta historia de un hombre que salió del campamento de Israel a recoger leña, ¿no? La recogió y terminó siendo apedreado por todo el pueblo porque él estaba trabajando. Debemos no introducir actos de trabajo cotidiano en el día de reposo, que eso implica que nuestros empleos cotidianos deben cesar en el día de reposo.
Debemos no ir a trabajar en el día de reposo, en el día del Señor. Pero esto no solamente le habla a el líder de familia que tiene un empleo en una empresa o qué sé yo, sino que también limita a los demás miembros del hogar en sus propias responsabilidades cotidianas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el ama de casa, este día, el día de reposo, debe cesar sus trabajos cotidianos. El ama de casa, ese día, pues debe tratar de no estar todo el día preparando alimentos, todo el día barriendo, trapeando, poniendo ropa en la lavadora o lavando los trastes, qué sé yo. Ahora, una muy buena idea para esto que vi cuando fui yo allá a Estados Unidos es que algunas familias lo que hacen justo para el domingo es que compran, perdón, platos desechables. Y solo el domingo sacan los platos desechables y los usan el domingo para no tener que lavar nada o que no se amontonen los trastes para el lunes. Y usan platos desechables, lo tiran todo después y listo. No hubo molestia para estar lavando trastes o etcétera, ¿no? Eso es, obviamente, solo es una idea, pero el principio está ahí, ¿no? Ni siquiera el ama de casa tiene que estar dedicándose a sus trabajos cotidianos, que no esté barriendo, que no esté arreglando. También aplica, obviamente, esto para los niños en el hogar. No es el día adecuado para que se mande a nuestros hijos a haz las tareas de la escuela. Mañana tienes que tener un proyecto, hay que comprar la cartulina o lo que sea, ¿no? No es el día para este tipo de cosas. Es el día para cesar, abstenerse de los trabajos cotidianos para el jefe del hogar, para el ama de casa, para los niños en el hogar, para todos, ¿no? Hay un muy buen ejemplo de esto que es en la Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 15 al 18. Vamos a ver. Nehemías 13, 15 al 18, que dice esto. Este es Nehemías hablando, y dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues está Nehemías ahí en la ciudad, en Jerusalén. Regresó el pueblo de Israel del exilio y están allí el pueblo de Israel, o lo que quedó del pueblo de Israel. Y Nehemías está presenciando cómo la gente va cargando todo tipo de cosas, están vendiendo, están comprando. Es un día como cualquier otro día, pero es el día de reposo. Y entonces Nehemías ve esto con total desesperación y él va con los líderes del pueblo de Israel, básicamente a regañarlos. Y ahí, Nehemías, ahí les dice, en el versículo 17: reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba trabajando, estaba dedicándose a actividades económicas, cargando cargas, vendiendo, comprando. Y Nehemías dice: esto no pertenece al día del Señor. Seguido de esto, dice él, versículo 18: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y fíjense a lo que él se remite. Nehemías dice: ¿no se dan cuenta? Es justo por esto que terminamos en el exilio. O sea, ¿no se dan cuenta? Es justo por esto que Dios nos castigó tanto y terminamos en Babilonia. Y ya venimos de regreso. ¿Y qué hacemos? Exactamente lo mismo que estábamos haciendo
por lo que Dios nos castigó y nos mandó para Babilonia. ¿No se dan cuenta? Y entonces termina con esta frase muy sentida, diciendo, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Entonces, Nehemías confronta a los líderes y les dice, después de ver esto, ¿no? Venimos de regreso del exilio, Dios nos libró, Dios tuvo gracia y ahora vienen acá y están amontonando ira de parte de Dios, enojo de Dios contra nosotros al profanar otra vez el día de reposo. ¿Qué sucede con ustedes? Y obviamente que esta es una pregunta que tiene que hacer eco hasta nuestro tiempo y que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Y nosotros añadimos ira sobre Israel profanando el día de reposo? ¿Añadimos ira sobre la iglesia profanando el día de reposo? Que no sea así. Que nos abstengamos de nuestras actividades de trabajos, de nuestros trabajos cotidianos, todos en el lugar, el jefe de familia, el ama de casa, los niños, todos abstengámonos de nuestros trabajos. Pero recordemos que esto de abstenernos de los trabajos no es un fin en sí mismo. Este no es el fin principal del día de reposo. Como ya lo dijimos hace un rato, una persona puede abstenerse de todos sus trabajos el día de reposo y aún así violar el día de reposo. ¿Ok? ¿Para qué sirve el abstenernos de nuestros trabajos? ¿Qué finalidad cumple? Es, ¿sí? Obediencia es una, por supuesto. Exactamente, la comunión con Dios. Simplemente es abstenernos del trabajo para que ese trabajo no estorbe ni obstruya nuestra comunión con Dios. El fin es la comunión con Dios. El abstenernos del trabajo es solo el medio que utilizamos para poder estar libres y tener comunión con Dios. ¿Ok? Pero entonces Dios nos pide abstente del trabajo. ¿Para qué? Para el deber fundamental que es comunión con Dios. En segundo lugar, Dios nos pide abstenernos de recreaciones cotidianas. Porque cuando la gente escucha, día de reposo, pues padrísimo, pues yo creo que reposo más si me echo todo el día en la cama a ver películas, ¿no? Y la gente puede decir, padrísimo, esto del día de reposo me encanta. Vamos a hacer mi hobby favorito, ¿no? Y dice la gente, padrísimo, no tengo que trabajar para nada. Uy, me encanta eso. Y entonces la mentalidad de la gente es, voy a dedicarme a mis diversiones, a mis placeres, a mis recreaciones. O bien podría ser la idea de alguien, pero las recreaciones cotidianas son otra de las categorías de cosas de las que debemos abstenernos en el día de reposo. ¿Dónde vemos esto? Esto está en Isaías 58. Vamos allí. Isaías 58, versículos 13 al 14, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y entonces, ¿qué dice al principio? Al principio del texto, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué dice el Señor? Él está poniendo una promesa. Y la promesa es, si haces esto, ¿qué vas a tener? ¿Cuál es la promesa que Él pone? Él dice, puedes tener esto otro. ¿Qué es lo que Él dice que podemos tener? En el versículo 14. ¿Qué dice Él? Al principio del versículo 14. Entonces, ¿qué? Te deleitarás en Jehová. Hay una promesa incluso, fíjense, hay un incentivo que Dios pone para nosotros para impulsarnos a guardar el día de reposo. Y esto es, puedes encontrar deleite en Dios. Puedes encontrar deleite en Jehová. ¿Cómo? Si haces esto, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer?
si retrajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué es eso de hacer tu voluntad? La palabra usada ahí en hebreo para tu voluntad es una palabra que puede traducirse también como tu deleite, ¿no? La idea ahí es, si te abstienes tú de hacer lo que a ti se te antoja, lo que a ti te guste, lo que a ti te place, y en vez de tú dedicarte a tus placeres, a tus deleites, si en vez de hacer eso, tomas mi día y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares nuevamente, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, si haces eso, entonces te deleitarás en Jehová. Ahí está la promesa. Y obviamente, como cristianos, pues podemos preguntarnos, ¿quién de nosotros no quiere eso? ¿No? ¿Quién de nosotros no quiere deleitarse en Jehová? Incluso podemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que tú puedes describir en tu vida cristiana, en tu experiencia cristiana, que tuviste un tiempo de intimidad en donde dices, fue un tiempo en donde pude deleitarme en Jehová y encontrar plenitud y encontrar gozo y encontrar llenura en Él? Y a veces pasamos temporadas largas en nuestra vida cristiana sin tener eso, de hecho. Y entonces Dios dice, te doy un medio para que puedas tener eso, mi día de reposo. Y no solo el día de reposo, que tú quites tus placeres de este día y lo dediques completamente a mí, que veneres y digas, esto es una delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Qué cosa? El día de reposo. Y entonces Dios dice, te prometo que vas a encontrar ese deleite en mí. Hay una promesa preciosa en el día de reposo. Pero eso nos enseña entonces que las recreaciones cotidianas, que son usualmente nuestros placeres, nuestros deleites, nuestra voluntad, deben parar en ese día. Y ese día debe estar dedicado completamente a Dios, a las actividades de la adoración religiosa, como decíamos hace un momento. Una cosa más que, por ejemplo, los puritanos notaron en este texto, justo este texto que estábamos leyendo, cuando dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, esa última frase, ni hablando tus propias palabras. Algunos de los puritanos incluso llegaron a decir que en el día de reposo debíamos limitar más nuestras conversaciones incluso, y no era de hecho el día apropiado para hablar de cosas sumamente triviales, como por ejemplo, por decir alguna cosa, que no era el día apropiado para hablar de cuál fue el marcador del partido de tal día, ¿no? O para hablar de cosas como, ¿ya viste la última película de Marvel que salió? Por decir algo súper trivial, ¿no? O sea, era el día en que tus conversaciones tenían que estar completamente enfocadas en el Señor, en Dios, en cosas espirituales. Y saben que de hecho me parece que, no sé yo hasta dónde llega esto, pero lo que sí me parece es que es algo precioso pensar en cuántas veces entre nosotros, no solo quizás entre esta familia, porque aquí hay casi toda una familia reunida en un mismo lugar, pero yo digo, entre los cristianos en general, ¿cuántas veces entre nosotros cuando nos reunimos, con naturalidad, nos ponemos a hablar de cosas espirituales? Y nos preguntamos, ¿cómo te habló el Señor en tus últimas lecturas de la Biblia? ¿Qué es la última cosa que leíste y que te asombró y que te enseñó algo? Cuéntame, hablemos de eso. ¿Cómo ha estado tu vida de oración? ¿Qué me recomiendas para yo fortalecer mi vida de oración? ¿Por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué es tan difícil para nosotros empezar conversaciones con eso? Y no solo eso, sino que incluso cuando una persona quiere empezar con ese tipo de conversaciones, ¿saben qué es lo que pasa? El resto de los cristianos juzga y dice, ay, ahí viene el super espiritual, el religioso. ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? Se supone que eso es lo que más amamos. Dios, la Biblia, la oración, nuestra vida. ¿Cómo puede ser que juzguemos de supercristiano en un modo burlón a aquel que intenta tener esas conversaciones de forma natural? Yo no sé en esta familia, pero eso pasa en muchas iglesias de habla hispana, vaya, y lo sé. Pero este mandamiento nos dice tus propias palabras.
Abstente de tus palabras vanas normales. Este es el día para mis conversaciones espirituales, de Dios, de la Biblia. Cultivemos eso. Una de las prácticas que también, y esto no, solo lo digo para decir cosas muy concretas, una de las prácticas que también los puritanos cultivaron en su tiempo es que después del servicio de adoración o de los dos servicios de adoración, se reunían y comentaban la predicación. Que de hecho este domingo que pasó lo hicimos, y lo hicimos no solamente porque a mí se me ocurrió que era bonito, sino porque es parte de la tradición de nuestras iglesias reformadas presbiterianas, y es un medio para cultivar esto de empezar a tener conversaciones espirituales. Y este domingo lo hicimos y fue precioso. Bueno, a mí me pareció precioso. Escuché esos comentarios y yo me sentí súper edificado. Y si seguimos haciendo esto, podemos seguir creciendo. Pero la cosa es esa, conversación espiritual, conversación espiritual. Bueno, entonces, esas son algunas de las cosas que debemos abstenernos, trabajos cotidianos, recreaciones cotidianas e incluso nuestras propias palabras cuando se trata de conversaciones vanas o triviales en el día del Señor. Ya se nos acabó el pizarrón aquí, pero voy a ponerlo de este lado. Dijimos el punto 1, 2, 3 y el cuarto punto va a ser excepciones. Y cuando digo excepciones, me refiero a momentos en donde podemos romper con el descanso y trabajar. Romper con el descanso que se nos requiere en el día de reposo y introducir actos de trabajo, excepciones. ¿Dónde sean esas excepciones? ¿Cuándo sean esas excepciones? Bueno, en lo que llamamos obras de misericordia. Esto es algo que el Señor Jesús nos enseñó ahí en Mateo 12, cuando tuvo un incidente con los fariseos. Los fariseos confrontaron a Jesús porque Jesús estaba permitiendo que sus discípulos tomaran de las espigas, hicieran este movimiento y tomaran y comieran de lo que salía de las espigas. Y los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen lo que está mal en el día de reposo? Y Jesús confrontó a los fariseos. Seguido de esto, Jesús está en la sinagoga y entonces llega un hombre con la mano seca y entonces los fariseos están todos viendo a ver si lo sana, a ver si lo sana. Jesús lo sana y los fariseos lo juzgan. Y entonces Jesús les dice, a ver, ¿acaso ustedes si una oveja suya se cae en un pozo y es día de reposo no la sacan? Y Jesús dice, es lícito hacer bien en el día de reposo. Es lícito hacer bien en el día de reposo. Y de todo esto que pasa con Jesús, Él nos está enseñando que las obras de misericordia que requieren trabajo muchas veces son legítimas en el día de reposo. Y vamos a poner entonces algunos ejemplos para que quede bien claro de que hablamos con obras de misericordia. Vamos a decir esto. Vamos a decir que estamos en el servicio de adoración, estamos, digamos, en una iglesia, y entonces de la nada una hermana se empieza a sentir mal, se va hacia el frente y de repente, ¡pum!, se cae, se desmayó. Y entonces llegan los diáconos de la iglesia y dicen, no hermanos, hoy es día de reposo, déjenla ahí, mañana la recogemos. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. Hay que llamar a una ambulancia, hay que llamar al doctor, lo que sea, ¿no? O sea, hay que hacer algo. ¿Y saben qué? Va a requerir trabajo. Va a requerir cargarla, va a requerir ir a buscar quizás una medicina, qué sé yo, va a requerir trabajo. ¿Pero qué? Dijo Jesús, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Vamos a poner otro ejemplo. Estamos conduciendo hacia la iglesia y en el camino hacia la iglesia vamos pasando y nos damos cuenta que el hermano fulano está ahí, su coche se detuvo, se le acabó la batería. Y lo vemos y pensamos, qué lástima. Quisiera pasarle batería, pero ups, hoy es el día de reposo. Mañana a ver si sigue ahí y lo ayudo. Obviamente no. Obviamente no. Estas son parte de las obras de misericordia. Lo veo ahí, necesita llegar a la iglesia. Está parado, se le acabó la batería. ¿Qué hago? Me paro y le paso batería. ¿Es trabajo? Claro que es trabajo. Pero es trabajo legítimo. Claro que sí. Es una obra de misericordia. ¿Ok? Entonces, es legítimo introducir trabajos cuando estamos hablando de obras de misericordia.
Ahora, dentro de estas obras de misericordia, de hecho, hay algunas vocaciones o algunos trabajos en particular cuyo trabajo es casi completamente una obra de misericordia. Por ejemplo, los médicos. Si le llaman a un médico, un hermano que es médico de la iglesia, y le dicen, llegó una persona muy grave de tal cosa, tenemos que operarla y tú eres el único que sabe hacer esta operación. Él no puede decir, ay, lo lamento, hoy es día de reposo, así que ojalá aguante esta mañana. No, para los médicos en especial, hay vocaciones como ser médico en que requiere cierto grado de urgencia, en donde él tiene que responder al llamado y ponerse a trabajar si es necesario. ¿Qué otras vocaciones, qué otros trabajos o empleos tienen ese grado? Los bomberos, por ejemplo, se está quemando un edificio, le llaman al hermano que es bombero y él dice, uy, lo lamento, ojalá no se quemen, para mañana voy a ver si siguen ahí, ¿no? O sea, no, si llaman al bombero, tiene que ir en ese momento, tiene que responder en ese momento, tiene que trabajar. Es una obra de misericordia. ¿Qué otro trabajo puede caer en esa categoría? Médicos, bomberos, ¿qué más? Así que tiene un grado de urgencia más o menos importante. Enfermeras, va muy ligado a lo de los médicos. Voy a mencionar otro, los policías. Hay muchos momentos en que es necesario que haya policías en ciertos lugares y en ciertos contextos. Y si, por ejemplo, está sucediendo, qué sé yo, un asalto, un robo, y necesitan a todas las unidades allí, y el hermano que es policía le llaman, él no puede decir, lo lamento, ojalá que los ladrones no hagan nada, porque hoy es mi día de reposo, no puedo ir. No. ¿No? Si lo requiere un deber, y es algo en que peligra la vida de la gente, él tiene que responder. ¿No? Entonces, todas estas son obras de misericordia. Ahora, es evidente que no todas las cosas que nos parecen urgentes son realmente obras de misericordia. Si estoy yo lavando los trastes o lo que sea, o estoy tratando de sacar agua y mi drenaje está tapado, yo no es de vida o muerte que yo llame al plomero para que venga y destape mi, mi drenaje, ¿cierto? No es de vida o muerte. No pasa nada. Puede esperar a mañana, ¿cierto? Puede fácilmente esperar a mañana y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay vocaciones, hay trabajos en donde no pasa nada, esperamos a mañana y ya. Pero hay otros en donde sí pasa algo. La vida de alguien peligra, alguien necesita una atención urgente, necesitamos ponernos a trabajar, ¿ok? Entonces, en esos trabajos es legítimo trabajar, vaya, romper el descanso, por así decirlo, y trabajar. ¿Queda claro este punto? Ok. También, efectivamente, efectivamente. Y de hecho, creo que ese es una muy buen comentario. No se trata tampoco de que sea domingo y que vamos a salir por toda la ciudad buscando todo lo que la gente pueda necesitar para ayudar. Tampoco se trata de eso. Más bien es que si en nuestro camino aparece una situación, claro, ahí nos paramos, ahí ayudamos. Pero tampoco se trata de que vamos a ir por todos lados buscando quién tiene urgencias para ir a ayudarlos, ¿no? O sea, no se trata de eso. Por eso son excepciones. Claro, a todo tipo de personas, incrédulos también, al prójimo. Así es, a todo tipo de personas. Ok. Hay una segunda categoría de excepciones y son obras relacionadas a la adoración. Obras relacionadas a la adoración. Recordamos que la adoración es casi prácticamente la cuestión fundamental en el día de reposo. Es tener comunión con Dios, esto por medio de adoración religiosa, adoración pública, adoración familiar, adoración privada. Y hay ciertas obras relacionadas a la adoración
que saben que requieren trabajo, evidentemente. El pastor, el domingo, cuando predica, él hace un trabajo, hace un esfuerzo. Tiene que en la mañana quizás despertarse muy temprano para estudiar sus notas, si es un pastor diligente. Tal vez, si es un pastor que no tiene mucha ayuda, tiene que despertarse temprano a limpiar el templo, medio barrer, poner las sillas, etcétera. Y esto es trabajo, por supuesto que es trabajo. Y él hace esto. Y para los muchos pastores, el domingo, de hecho, es el día de más trabajo. ¿Pero qué? ¿Él rompe el día de reposo? No. ¿Por qué? Porque este es trabajo relacionado con la adoración. Y los trabajos relacionados con la adoración también hicimos en el día de reposo. Un ejemplo de esto es que en ciertos lugares, en ciertas ciudades, vamos a decirlo así, si vamos a preguntarnos, ¿es legítimo que la gente que trabaja en el transporte público trabaje en el día de reposo? Y vamos a decir esto. Por lo menos, la ruta que podemos decir, esa es una ruta legítima, es la que lleva de la zona residencial a donde están las iglesias de las personas. Por lo menos, ¿por qué? Porque entonces esa gente que trabaja en el transporte público está teniendo un trabajo relacionado con que las personas puedan cumplir el fin del día de reposo, que es la adoración. Los trabajos relacionados a la adoración son trabajos legítimos en el día de reposo. Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo una iglesia, pero la iglesia más cercana que tengo está a 2 horas de distancia manejando. Y 2 horas de manejar es cansado, hermano. Es un trabajal. ¿Puedo hacer ese trabajo en el día de reposo? Bueno, si es para ir a Six Flags, evidentemente no. Pero si es para ir al lugar donde yo voy a adorar, es un trabajo legítimo en el día de reposo. Porque los trabajos relacionados a la adoración son legítimos en el día de reposo. ¿Queda claro este segundo punto de excepción? Ok. Ahora, solamente para mencionar más directamente esto que estaba diciendo Esri hace un momento de lo de las comidas, ¿no? Necesitamos, bíblicamente hablando, intentar preparar todos estos asuntos con anticipación. Ustedes recordarán este incidente en Éxodo capítulo 16, me parece, en donde el pueblo de Israel cae doble porción de maná el sexto día para que ellos junten doble porción de maná y no tengan que salir el séptimo día a buscar. ¿Qué es lo que Dios les estaba enseñando en ese incidente? Evidentemente les estaba enseñando, prepárense con anticipación un día antes. Tómenme las medidas necesarias un día antes. ¿Para qué? Para que el día de reposo no tengan que salir a buscar su alimento. Evidentemente eso les estaba enseñando Dios. Y evidentemente eso es lo que nos enseña también a nosotros. Tomemos las medidas necesarias, ya sea un día antes o 2 días antes. La verdad es que no importa cuántos días antes. La cosa es, desde antes, tomemos las medidas necesarias para que cuando llegue el día de reposo no estemos todos agitados pensando, ¿qué vamos a comer? Hay que ir allá, hay que comprar esto, hay que preparar aquello. Tomemos las medidas necesarias para que el día de reposo sea muy sencillo. Algunas personas allá en Estados Unidos donde vivimos tienen estas ollas que no sé cómo se llaman, es como una olla como de cerámica que se mete en una estructura cilíndrica así como de metal y tiene una tapa y ponen la comida allí y se mantiene caliente y cuando le suben la temperatura pues ya se calienta más y es una cosa que preparan desde el día anterior, se queda allá y nada más en el día de reposo simplemente la prenden para que se calienta y la sirven en el plato. Por mencionar un ejemplo nada más. La cosa es, si podemos tomar las medidas necesarias para que en el día de reposo sea muy sencillo este asunto de la preparación, es la voluntad de Dios que lo hagamos, ¿no? Que preparemos con anticipación lo que necesitemos. Y si de repente tenemos que tomarnos un poquito más de molestias, vamos a decir, hacer algo que quizás no es nada más mover un botón para que se caliente. Quizás es un poquitito más, qué sé yo, sándwiches. Sándwiches para el día de reposo, que tampoco es la gran cosa, ¿no? Poner el pan, ponerle jamón, queso, lo que sea, ya quedó, ¿no? Está bien, no pasa nada. El principio es, mantengamos las cosas lo más breves que se puedan. El asunto es,
si yo tengo la opción de preparar sándwiches o tengo la opción de hacer un platillo que me va a tomar 4 horas en la cocina, bueno, tal vez debo evitar esa opción, porque el día de reposo se trata de Dios, no de estar 4 horas en la cocina. ¿Esto cuándo? Para el día de reposo particularmente. Ahora que claro, que si yo quiero preparar un platillo que me va a tomar 4 horas para que quede listo el sábado en la noche y que el domingo ya esté preparado, por supuesto, venga, ¿no? Pero no el domingo no es el día para dedicar ese tiempo para eso. Entonces, eso para mencionar algo con respecto a lo de la comida y los alimentos, ¿okey? ¿Queda claro ese punto? Listo. Entonces, quiero mencionar solo rápido una lista de un puritano que se llama William Gooch. Voy a poner el nombre aquí porque a veces la pronunciación o la forma en la que se escribe es diferente. William, se escribe Gouge. William Gooch, se dice. Él escribe un libro que se trata acerca de cómo santificar el día de reposo, todo un libro. Y en él hace una lista de obras de misericordia y él divide las obras de misericordia en 2 grupos, que son obras de misericordia que tratan con el alma y obras de misericordia que tratan con el cuerpo. Y entonces quiero mencionarles qué es lo que dice él acerca de las obras de misericordia que tratan con el alma y con el cuerpo. ¿Por qué me parece que lo que dice él es importante? Porque él fue, o él es, uno de los teólogos que estuvo en la Asamblea de Westminster cuando se escribió el Catecismo Mayor de Westminster y la Confesión de Fe de Westminster, cuando se escribieron esas preguntas y respuestas que son todavía fundamento para nosotros como presbiterianos. Él fue uno de los teólogos que estuvo allí. Entonces, él sabe más o menos a qué va esto de las obras de misericordia. Entonces, tiene este libro en donde él enlista algunas obras de misericordia. Y quiero decirles, obras de misericordia que él habla sobre el alma. No lo voy a escribir aquí porque sería mucho, pero son estas. Número 1, él dice, instruir al ignorante. Y si lo pensamos, sí, suena a una obra de misericordia. ¿Alguien es ignorante? Es decir, pues desconoce algún tema, lo instruimos. Obviamente estamos hablando de temas espirituales de la vida, ¿no? Número 2, él dice, establecer al débil o fortalecer al débil más bien. Fortalecer al débil. Hay un hermano nuestro, un creyente, y él dice, ¿sabes qué, hermano? Mi fe está flaqueando, me siento débil, oro y no siento que el Señor me responda, ¿qué hago? No le vamos a decir, hermano, lo lamento, es día de reposo, hoy no te voy a ayudar. Claro que no, obras de misericordia, lo vemos débil, ¿qué le hacemos? Lo fortalecemos, por supuesto que sí. Entonces, número 1, instruir al ignorante. Número 2, fortalecer al débil. Número 3, resolver las dudas de quien duda. Número 4, reconfortar al atribulado. Número 5, informar a quien está en el error. Número 6, reprobar el pecado, ¿no? Es decir, alguien está en pecado y una misericordia hacia él es reprobar su pecado. Número 7, él dice todo modo de edificar a otros. Estas son obras de misericordia en cuanto al alma, que se dirigen al alma. Y si lo vemos, sí, todas esas son muestras de misericordia nuestras hacia nuestros hermanos. Claro que sí. Y que él dice son parte de lo que podemos hacer en el día de reposo. Qué bello. Y luego, en las obras de misericordia que tienen que ver con el cuerpo, él menciona estas. Número 1, visitar al enfermo o a todo aquel que esté privado de su libertad, que no puede moverse, que está atado a su cama, ¿no? Visitarlo. Número 2, aliviar al necesitado en sus necesidades, ¿no? Vemos un hermano, una hermana que dice, hermano, hermana, hermano, no preparé yo nada de comida para hoy y es domingo y no quiero salir a comprar. ¿Qué es nuestro deber? Aliviar sus necesidades. Dile, hermano, no te preocupes, ven a mi casa, comamos juntos. Aquí tengo comida también para ti. Proveer para las necesidades del necesitado también. Número 3, rescatar de peligro a quien corre peligro. Eso es justo lo que pasa con Jesús y el hombre de la mano seca, ¿no? Él tenía un dolor, una aflicción, un peligro,
Jesús lo libró de ello. Y número 4, proveer de todo socorro adecuado a quien corre obviamente también algún peligro, algún daño, ¿no? Esas son las 2 listas que hace este puritano William Gooch acerca de las obras de misericordia que se dirigen al alma y las que se dirigen al cuerpo. Y esto solamente lo menciono para dar una especie de panorama general acerca de lo que los puritanos, por ejemplo, creían que también se podía introducir en el día de reposo. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta ahí. Pues ya casi solo con este tema nos hemos casi acabado todo nuestro tiempo. Y se suponía que hoy íbamos a ver lo del Día del Señor y también lo de la ceremonia exclusiva, pero ya se nos fue casi todo el tiempo con este tema nada más, así que supongo que mañana habrá que abordar lo de la ceremonia exclusiva y a ver si nos da tiempo para los otros temas. De hecho, nos faltaron algunas cuantas cosas que mencionar también, como por ejemplo, la justificación del cambio del día, del séptimo al primero. Eso es una cosa también más o menos importante que nos faltó exponer, pero también para exponerla es un rato largo. Entonces, bueno, con lo que mencionamos nos tomó bastante tiempo, pero mi esperanza es que lo que se ha dicho haya sido bastante práctico, claro, concreto, aterrizado, para que tengamos una idea muy concreta de cómo guardar el día del Señor, de cómo guardar el día de reposo. Ahora, una cosa más que quiero decir es esto. A veces eh, vamos a cometer descuidos y a veces va a llegar el domingo y va a resultar que no preparamos nada, porque somos humanos y se nos van las cosas y somos olvidadizos. A veces va a suceder eso. Llega el domingo, no tengo nada preparado, es más, no tengo nada en mi alacena, no tengo nada en mi refrigerador, nada para preparar alimentos y ya es domingo. ¿Qué hago? ¿Qué se hace en estos casos? Una de dos. Si contamos con toda una iglesia que guarda el día del Señor con nosotros, es una bendición enorme, porque podemos recurrir quizás a algún hermano a decir, hermano, no, este día del Señor se me fue a preparar, ¿será que pueda juntarme contigo? Nos juntamos con alguien, bello, ¿no? Pero si no es ese el caso y estamos relativamente solos, vaya, de repente lo único que quedará, obviamente, la opción no es decirle a nuestra familia, porque tal vez si somos solteros podemos tomarnos así la libertad de, bueno, no hay nada, ahí me dio como una lata de atún y hay una manzana en la alacena, pues ahí me la como y ya con eso sobrevivo todo el domingo. Mira, si somos solteros, igual y podemos sobrevivir con eso, pero si tenemos una familia, esposa, hijos, no les vamos a decir, uy, lo lamento, no preparamos nada, tendremos que comer solamente tú un plátano, tú una manzana y el otro una lata de atún, ¿no? O sea, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Honestamente, lo que tenemos que hacer simplemente es asumir nuestra irresponsabilidad porque no nos preparamos con anticipación como deberíamos. Asumir nuestra irresponsabilidad y decir, Señor, perdóname, fue mi culpa, no me preparé. Y salgamos, sí, y mantengamos al mínimo el quizás comprar algo, obtener algo para ese día, pensando, Señor, por favor, perdóname, ayúdame a que el próximo día el Señor tenga la diligencia para prepararme como es adecuado, para que el próximo día el Señor no necesite estar saliendo a comprar nada. Porque si la opción es nada más que mi familia se muera de hambre, esa no es una opción, ¿no? Salimos, ok, compramos algo, pero siempre como esto, hermanos, siempre pensando, si salgo, si compro algo, ok, pero ¿saben? Es por mi irresponsabilidad. Y estoy fallando y esto está mal y esto lo tengo que terminar haciendo porque fui irresponsable y espero rectificar esto y cambiar y mejorar y cada día hacerlo mejor. ¿Ok? Esto pasa, a muchos les ha pasado intentando guardar el día del Señor, es parte del proceso, tropezar, fallar, o ser olvidadizos, equivocarnos. Pero poco a poco ahí vamos y cada día lo vamos a hacer mejor, ¿no? Entonces, también menciono esto para tener comentarios también muy aterrizados con respecto a la práctica del día del Señor y entendiendo cómo es que pasan las cosas, ¿no? Pues en este caso, yo creo que terminamos, ¿no? Con una oración. Entonces, permítanme orar para terminar.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en que hemos podido estar meditando en tu día, el día del Señor. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a santificar tu día correctamente, a que nuestra mente esté completamente dedicada en ti, para tu gloria, buscándote a ti, Señor, porque sabemos de verdad que nuestra alma te necesita. Nuestra alma necesita beber de ese manantial de agua pura que está en ti, Señor, y saciar esta sed que tenemos de ti. Tal como dijo el salmista, nuestra alma clama por las corrientes de aguas, así como el siervo clama, así clamamos nosotros por ti. Y nos has dado este día, Señor, para saciar esta sed. Permítenos ir efectivamente este día y no solamente abstenernos de trabajos, no solamente involucrarnos en actividades religiosas, sino de verdad buscarte a ti y la comunión contigo, de forma pública como pueblo tuyo, de forma familiar en cada casa de nosotros y de forma privada en lo secreto delante de ti. Y que este día sea, tal como lo dijeron nuestros antecesores, el día para satisfacer nuestra alma. Rogamos por todas estas cosas, Señor, en Cristo Jesús. Amén.